días, profesora. Nuestro grupo, conformado por César Cid, César Martínez y Miriam Pérez, le hablarán sobre el efecto secundario respiratorio posanestesia. A modo de introducción, se puede decir que el rol fundamental del sistema respiratorio es captar oxígeno desde la atmósfera, oxígeno que es de vital importancia para todos los procesos celulares, y además eliminar el dióxido de carbono producido en el metabolismo celular. El oxígeno captado en los pulmones es transportado principalmente hacia la célula en el interior de los glóbulos rojos, unido a una molécula especializada en su captación, transporte y entrega, llamada hemoglobina. La anestesia general afecta negativamente el sistema respiratorio, pudiendo observar alteraciones en la mecánica respiratoria y en el intercambio gaseoso. El punto en común de estas dos alteraciones es la pérdida de volumen de gas dentro del pulmón, que se ve reflejada en la capacidad residual funcional disminuida entre un 15 a un 30%. Esta disminución va a provocar una predisposición al colapso pulmonar. Este colapso en las zonas pulmonares declives redistribuye el flujo inspirado hacia las zonas superiores más distensibles, invirtiendo el patrón normal de ventilación. La tomografía axial computarizada ha permitido estudiar la base anatómica de la alteración pulmonar intraoperatoria. Utilizando esta tecnología, Bijlmer ha observado que aproximadamente el 90% de los pacientes sometidos a anestesia general ha desarrollado atelectasia en las zonas pulmonares basales. Este colapso pulmonar aparecería inmediatamente después de la inducción anestésica y era independiente de la edad, sexo, tipo de decúbito, uso de relajantes musculares, tipo de anestésicos utilizados o la ventilación controlada o espontánea. Estos autores encontraron una relación directa entre el porcentaje de atelectasia y el CHON, determinando que este último es el principal mecanismo de alteración en la oxigenación intraoperatoria. Así como la reducción de la capacidad residual funcional afecta a la mecánica respiratoria, también altera la oxigenación de la sangre arterial. El uso de la técnica de gases inertes múltiples ha permitido correlacionar las imágenes anatómicas de colapso con TAC con el trastorno en la relación de ventilación-perfusión. Durante la anestesia general existe una alteración en la relación BQ ocasionada por un aumento del CHAN, aumento de las zonas hipoventiladas por el cierre de las vías aéreas y un aumento en el espacio muerto alveolar. La función pulmonar en el quirófano se ve alterada con una reducción en la oxigenación arterial con relación a la fracción de oxígeno inspirado administrado. El compromiso del intercambio gaseoso va a variar de acuerdo al tipo de paciente. El usuario sano joven versus añoso y patológico con enfermedades metabólicas o politraumatología. Este trastorno se extiende al periodo postoperatorio. Con imágenes de TAC se ha demostrado que el 50% de la atelectasia intraoperatoria persiste en 24 horas después de la cirugía. Incluso el colapso alveolar puede persistir durante una semana después de la cirugía torácica o cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Los efectos de la anestesia en el sistema respiratorio son en general derivados de la acción depresora sobre el sistema nervioso central y el uso de agentes bloqueadores neuromusculares. Los principales efectos son la pérdida de protección de la vía aérea, la depresión del centro respiratorio y la disminución de los volúmenes pulmonares. En el primer punto, la pérdida de la protección de la vía aérea durante el uso de hipotónicos o agentes inhalatorios con o sin uso de relajantes musculares, se deprime el sistema nervioso, disminuyendo así los reflejos de protección de la vía aérea, como lo son tanto la tos como el cierre glótico.
frente a la presencia de algún cuerpo extraño, saliva o el mismo vómito del paciente. Este reflejo está mediado por la inervación del árbol tranqueobronquial por el sistema autónomo. Este motivo hace que los pacientes que se someten a anestesia general, la vía aérea debe ser manejada y debe ser intubado obligatoriamente a aquellos pacientes con antecedentes de estómago lleno. Continuando con los efectos de la anestesia en el sistema respiratorio, uno de los puntos importantes a destacar es la disminución de los volúmenes pulmonares. ¿Ya? Durante el uso de la anestesia general, todos los volúmenes pulmonares se disminuyen, pero los que más vale la pena recalcar son la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional. ¿Ya? Tomando en cuenta estos efectos, es fácil reconocer que los pacientes obesos y embarazadas, al pasar por periodos de apnea, se demoran muy poco tiempo en llegar a una cianosis en sus cuerpos. ¿Ya? De la misma forma, los niños, al tener una capacidad residual funcional significantemente menor en su relación a su consumo de oxígeno, dan un menor tiempo para poder regularizar la vía aérea y la ventilación. ¿Ya? La disminución de la capacidad pulmonar residual funcional se ve determinada por el hecho de que el diafragma se asciende, ¿ya?, durante la cirugía, y esto se da por la posición supina, la inducción de la anestesia, la parálisis, la anestesia superficial y expiración forzada. ¿Ya? Y también el aumento de la resistencia de la vía aérea, la administración excesiva de fluidos y las atelectasias que se dan por una alta FiO2, por una alta absorción de FiO2. ¿Ya? Y la disminución en la remoción de secreciones. Ahora bien, para poder monitorizar correctamente el sistema respiratorio durante la anestesia, es importante tener en cuenta los siguientes puntos. ¿Ya? La oxigenación, que es como una variable que es la que más se utiliza, o sea, la que más importante monitorizar. Esta se realiza con el oxímetro de pulso, súper simple y poco invasivo. Y también la presión del CO2. ¿Ya? Esta se utiliza con un capnógrafo, la cual mide aproximadamente las emisiones de CO2 al momento de la expiración. Y punto 3, la mecánica ventilatoria, ¿ya? Que una de las variables que más se mide o que más se pone atención es la presión de la vía aérea, pero para asegurar una correcta información también se mide el volumen corriente administrado. ¿Ya? La relación entre estos dos factores genera una curva de presión-volumen, y esto informa sobre la distensibilidad toracopulmonar y la resistencia de las vías aéreas. ¿Ya? También informa sobre si hay problema o no en el circuito de ventilación del ventilador. Ahora bien, el tratamiento que se utiliza resulta, rápidamente uno piensa en que, claro, si yo arreglo la capacidad residual funcional del paciente o la normalizo, se disminuyen los efectos negativos en el paciente, ¿ya? Y ayuda a la función pulmonar postoperatoria. Ahora bien, el uso de la PIP, la presión parcial al final de la expiración, tiene cierta contradicción, por el hecho de que hay bibliografía que avala su uso por los efectos benéficos que genera, pero así también hay bibliografía que dice que produce empeoramiento en el paciente en su situación, o que simplemente no hace nada, ya que simplemente hay ausencia de efectos. El efecto de la PIP sobre la oxigenación arterial depende del balance en su mecanismo de acción, pero lo que principalmente realiza es mantener abierto el lacino, y siempre y cuando obviamente supere la presión crítica del colapso en la expiración. Para esto se utiliza la estrategia de reclutamiento alveolar, la sigla es ERA, y se observa una resonancia nuclear magnética, en la parte superior un corte coronal, en la parte inferior un corte transversal. ¿Ya? El corte coronal está a nivel de médula y el transversal
sobre la cúpula diafragmática. ¿Ya? Al costado derecho se observan imágenes sobre un paciente con colapso pulmonar, ¿ya? Que está en ese momento del examen conectado con CPAP. ¿Ya? Pero al lado izquierdo se observa un paciente, el mismo paciente, perdón, con la estrategia de reclutamiento alveolar, ¿ya? Posterior a esta. Entonces se observan los campos pulmonares reexpandidos o reclutados, ¿ya? El concepto de tener abierto o reclutado un sector pulmonar es bastante antiguo, ya que hay autores como Brediksen y Roten que observaron que al alcanzar 40 centímetros de agua de presión inspiratoria pico, se revertían los efectos negativos sobre la oxigenación y la mecánica respiratoria. Sin embargo, este efecto duraba muy poco y se volvía a recolapsar las zonas alteradas. ¿Ya? La duración del reclutamiento es inversamente proporcional a la solubilidad de los gases. ¿Ya? O sea, a una mayor FiO2, más rápido tiene lugar ese colapso pulmonar. El grupo del doctor Hedenstierna realizó un estudio y ellos aplicaron una FiO2 del 40% y se dieron cuenta de que esa intervención perduraba 40 minutos aproximadamente el reclutamiento pulmonar. ¿Ya? Y aconsejaron, en conclusión, utilizar una FiO2 del 30%. ¿Ya? Pero desaconsejan su sugerencia con el hecho de que disminuía la seguridad del paciente y de la intervención por la intubación traqueal, por la técnica de intubación traqueal. ¿Ya? Ahora bien, la estrategia de reclutamiento alveolar maneja la presión necesaria para de apertura de bronquiolar y alveolar. ¿Ya? La idea es mantener abierto o reclutado la zona. ¿Ya? Y para esto utilizan un proceso de 5, 10 y 15 centímetros de agua con el PIP o la presión parcial al final de la expiración, y luego de entender que el paciente está en sus condiciones normales hemodinámicamente, se eleva la presión inspiratoria pico a 40 centímetros de agua. ¿Ya? Esta presión se mantiene ahí durante 10 ciclos respiratorios y después se vuelve a los parámetros basales, pero sí sumándole 5 centímetros de agua con el PIB. ¿Ya? En eso consiste la estrategia. Ahora bien, para realizar esta estrategia de reclutamiento alveolar es obviamente necesario monitorizarla, ¿ya? Y controlar primero la posición del tubo traqueal y si está filtrando o no algunos gases. ¿Ya? Asegurar que el paciente está en un estado de normovolemia y una adecuada hipnosis y relajación muscular. ¿Ya? Monitorizar también que la presión inspiratoria pico y la presión parcial al final de la expiración estén correctamente administradas y se mide también el volumen corriente inspirado, también la saturación de oxígeno y la emisión de CO2 con el oxímetro de pulso y el capnógrafo, la presión arterial, y se deben medir los gases arteriales antes de la estrategia de reclutamiento alveolar y después, para ver cuánto avanzó el paciente, porque cada paciente es distinto en sus capacidades. ¿Ya? Y obviamente esta técnica tiene contraindicaciones, que son pacientes que estén cursando por hipovolemia, inestabilidad hemodinámica, por una broncoespasmo o un enfisema, y también cuando hay ausencia de tubo endotraqueal, por ejemplo cuando están usando una mascarilla laringe. ¿Ya? La evaluación clínica de esta estrategia tiene respaldo por una intervención que se realizó en un estudio prospectivo y controlado de 30 pacientes que se dividieron aleatoriamente en tres grupos: el grupo control, el grupo PIP y el grupo ERA. El primer grupo control son pacientes ventilados sin PIP, porque es grupo control. El segundo grupo PIP, de presión parcial al final de la expiración, son pacientes ventilados con 5 centímetros de agua de PIP. Y el tercer grupo de la estrategia de reclutamiento alveolar son pacientes que recibieron el tratamiento o la intervención y después se normalizó los parámetros basales con 5 centímetros de agua de PIP. Ya, siguiendo con la exposición,
Estos resultados fueron confirmados en otros 30 pacientes, también sometidos a anestesia general, a cirugías de abdomen inferior. Se ventiló secuencialmente a los pacientes durante el periodo de 30 minutos sin PIP, con PIP de 5 centímetros de agua y con PIP luego olera. Ya el resto de las variables ventilatorias fueron mantenidas de igual modo para todos los usuarios en cada tipo de secuencia. Ya que obviamente fueron un volumen tidal de 8 ml por kilo paciente, frecuencia respiratoria de 12 a 15 por minuto, una FiO2 del 40%, y la relación inspiración-expiración fue 1:2 sin pausa inspiratoria. ¿Qué es lo que se evaluó? Se evaluó la oxigenación arterial y la mecánica respiratoria. Los valores más elevados de la distensibilidad estática asociados a menores valores de presión obviamente fueron con la ERA y obviamente constituye el hallazgo común después del reclutamiento, como se vamos a presentar aquí en la tabla. Acá, como podemos ver, en ERA, ya acá aumenta lo que es el oxígeno o la presión de oxígeno versus FiO2. La distensibilidad estática también aumenta a menor presión. Ya, eso básicamente el hallazgo que se esperaba o se quería encontrar con respecto a este estudio. Continuamos. Ahora vamos a hablar un poco de, en realidad, el efecto del reclutamiento sobre la capacidad residual funcional. Como se explicó anteriormente, la disminución patológica de la capacidad residual funcional por efecto de la anestesia general constituye obviamente el principal evento responsable del deterioro del intercambio gaseoso. Por ende, si se recupera este volumen, el volumen residual, se va a ver muy beneficiado la normalización del oxígeno arterial, directamente proporcional. Aumenta uno, aumenta el otro y sale el CO2 y disminuye la PaCO2. El efecto del PIB cono sin reclutamiento alveolar sobre la capacidad residual funcional se observa también en el siguiente cuadro que se presenta a continuación, ¿ya? Y que se representan los cambios de volumen torácico, ¿ya? Esto se va a medir, se midió con otro paciente también de anestesia general con un plastimógrafo por inductancia, ¿ya? Este mide los cambios de volumen torácico ante cambios de impedancia eléctrica. ¿Ya? Esto es con o se captura con un sensor, disculpen, colocado en el tórax del paciente. ¿Ya? Cada onda ascendente-descendente representa un ciclo respiratorio. ¿Ya? Ahí está el gráfico nuevamente, no me voy a acercar tanto para que no se desvirtúe. ¿Ya? Así que vamos con el mouse. A ver. Obviamente, de A a B vamos a ver el tema de lo que fue el reclutamiento alveolar con respecto a la movilidad del tórax. Cada ciclo y este es el volumen. Hay un aumento sin con. Hay un aumento. ¿Es beneficioso? Es beneficioso. Ahora con respecto al efecto del reclutamiento sobre el espacio muerto. El análisis del espacio muerto permite estudiar obviamente la eficacia de la ventilación sobre el intercambio gaseoso. A menor espacio muerto fisiológico y a una menor relación de espacio muerto fisiológico-volumen corriente, existe una mayor eliminación de CO2 con una forma determinada de ventilación y por lo tanto una mayor eficacia de la misma. Esto se ve con la suma del espacio muerto anatómico más el alveolar. ¿Ya? Esto se mide con un capnógrafo o con capnografía volumétrica
que sería el CO2 versus el volumen inspirado, perdón, el volumen expirado. Y permite el estudio completo del espacio muerto al adicionar un valor de presencia o de presión del CO2 arterial. Ahora, con la llegada de la tomografía axial computarizada, Pedersen y Cole en el 80 demostraron que la mayoría de los niños durante la anestesia general desarrollaban atelectasia en zonas pulmonares declive. Posteriormente, el grupo del Dr. Eden Steiner, con el uso de esta tecnología, ha ampliado el conocimiento sobre los mecanismos fisiopatológicos de la génesis de este fenómeno. Obviamente a esto hay que sumarle la modernización, la sensibilidad y la calidad de imagen que hoy en la actualidad tenemos. Y esto obviamente genera un diagnóstico de atelectasia intraoperatoria a mayor estudio. Podemos cuantificar de mejor manera el tema de la atelectasia intraoperatoria. Y la figura que ya vimos anteriormente, que ahora sí la vamos a entender, se muestra la atelectasia inducida a la anestesia y va a ser la comparación entre el manejo. Anteriormente se manejaba con un CPAP con 5 centímetros de agua y la ventilación que se realizó con ERA. Aquí podemos ver con CPAP en un corte AP y podemos ver todo lo que fue la atelectasia. Aquí también lo podemos ver en la parte de acá, que tiene efecto. Y acá con el reclutamiento. Como podemos ver, tenemos más extensibilidad, mayor reclutamiento, mayor volumen y todo eso. ¿Ya? En la imagen en resonancia magnética de un niño de 5 años, esto también son lo mismo en los mismos casos. ¿Ya? Y es la comparación del manejo del CPAP versus el reclutamiento. El rol del kinesiólogo preoperatorio está básicamente a la educación más entrenamiento al paciente en cuanto a ejercicios respiratorios, teniendo en cuenta las posibles complicaciones respiratorias mencionadas, ya que en etapa de paciente, una vez entrenado, tiene mejor condiciones para aprenderlo y para afrontarlo. Evaluaciones prequirúrgicas con test de ejercicios, test funcionales pulmonares y pulmonares. Esto va a minorar el riesgo de acuerdo a los antecedentes del paciente. Obviamente también hay que valorar los antecedentes mórbidos del mismo. Lo postoperatorio, obviamente, optimizar la función respiratoria aumentando la eficacia del trabajo de los músculos respiratorios y la movilidad de la caja torácica, restituir la función pulmonar, las respiraciones profundas, uso del TriFlow, ¿ya? Y cuidar la posición del paciente al momento de recostarse. Ya, obviamente esto va a evitar que el pulmón se vuelva a colapsar o se colapse. ¿Ya? Esto se puede lograr no colocando al paciente totalmente supino, sino que se puede manejar con posiciones de cama en Fowler o semi-Fowler. Ya he explicado anteriormente. Y obviamente la mantención del gasto cardíaco apropiado para evitar hipovolemia. Para eso tenemos que estar atentos a los monitores, al control de enfermería y a lo que se está viendo con respecto al grupo multidisciplinario. Y obviamente la facilitación de la eliminación de secreción y permeabilización de la vía aérea. Sin eso, poco va a subir la estabilidad del usuario. Y como conclusión, obviamente, a pesar de la disminución de la capacidad residual funcional y la alteración de intercambio gaseoso durante la anestesia general, que esto puede ser provocado de multifactorial, la normalización de la oxigenación arterial con la estrategia de reclutamiento alveolar confirma la hipótesis que el colapso pulmonar es su principal responsable. Esta maniobra se realiza de manera controlada y se asegura de que cualquier tipo de respirador o ventilador lo pueda lograr o evitar. Ya aquí también cabe mencionar que
se puede utilizar como un modo de salvataje y de prevención, ¿ya? Los pacientes sometidos obviamente al tratamiento preoperatorio incrementaron todos los volúmenes y capacidades pulmonares, ya por el tema de la educación y de los ejercicios preoperatorios, ya, y obviamente cualquier incisión de pared abdominal, ya sea peritoneo, tórax, qué sé yo, determina obviamente la disminución de la inmediata de los valores. Cualquier operación intraabdominal o intratorácica va a alterar los valores de forma inmediata. Al disminuir las complicaciones respiratorias, disminuir los días intraoperatorios, que obviamente involucra el tema económico, el tema de ánimo y lo que pueda prolongar mayor la estadía del usuario en el hospital. Si podemos evitar la prolongación de la estadía, también podemos evitar las infecciones cruzadas, la NAC intrahospitalaria y todo eso. Ahí se presenta la bibliografía, los papers utilizados y eso sería. Muchas gracias.